Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo os quiero contar una situación que se dio hace unos días en una partida Magic que estaba jugando, donde se dio una circunstancia que a nivel de mecánicas fue bastante peculiar e interesante y considero que merece la pena explicarla con detalle en un vídeo. La situación es la que podéis ver ahora mismo en la imagen, la he recreado usando el simulador Force. Yo estaba jugando una baraja Abzan Midrange frente a una baraja Orthob Aristocrats. Y las cartas en juego eran las siguientes. Yo tenía en mesa dos visionarias de Janowar, una con un contador +1/+1, y luego 5 tierras, un pantano, un bosque, doble Selesnya, doble Orthob y una doble de 2 caras Orthob jugada por el lado blanco. A efectos prácticos se comporta como una tierra blanca. Y luego en mano tenía lo siguiente, tenía una doble de ganar vida Selesnya, una Shockland Golgari, un Omen of the Sun, un Sky Scanner y un Eri Ultimatum. Y luego mi oponente tenía 7 tierras, todas giradas, y luego tenía una WoW Strider con 2 contadores encima, venía escapada al cementerio, un Invasion Orator y 2 fichas, la 0-1 correspondiente al WoW Strider y este 1-1 correspondiente a este Bastion of Remembrance. Y estábamos en mi primera fase principal. Lógicamente, entre las cartas que tenía en la mano, pues la más interesante claramente era este Eri Ultimatum. Más aún viendo las cartas que tenía en mi cementerio, aquí lo podéis ver. Veis que tenía múltiples cartas que podía retornar utilizando ese Eri Ultimatum, en particular 5, excepto esta, todas las demás. Aquí teníamos un par de tierras, dobles Selesnya, un templo y una Shockland, una Myr Triton, un Demon's Disciple y una Nissa de Zendikar. Así que decidí poner en juego este Eri Ultimatum. Para ello necesito 3 manás de color negro. Y en la mesa solo tengo potencial para generar 2, una con la Shockland y otro con el pantano. Así que debo jugar la Shockland Golgari de la mano pagando las 2 vidas. De hecho voy a hacerlo en el simulador ahora mismo. Me pregunta si quiero pagar las 2 vidas. Digo que sí, pago las vidas. Si me entra derecha, bajan 2 las vidas. Y pongo en juego ese Eri Ultimatum. Genero 3 negros, uno aquí, otro aquí, otro aquí. Genero 2 blancos, uno con la de 2 caras, otro con esta dual. Y los 2 verdes, uno con el bosque y otro con la visionaria que tiene menos fuerza. Y con esto pues pongo en juego este Eri Ultimatum. Pero antes de que se resuelva, quiero que penséis un momento en lo que va a ocurrir a continuación, que es la jugada interesante de la que quiero hablar. Voy a hacer objetivo con el ultimátum a mis 5 permanentes en el cementerio. Eso quiere decir que los 5 van a entrar a la mesa al mismo tiempo. Entonces, hay que preguntarse ahora cómo se debe gestionar esta situación en el juego. Porque varias de estas cartas tienen efectos, habilidades disparadas cuando entran al campo de batalla. Por ejemplo, el Templo Selesnya, que da un Scry 1, la Myr Triton nos da un Dequedo 2 y una ganancia de 2 vidas, y el Demon Disciple, que fuerza a cada jugador a sacrificar una criatura o Planeswalker. Aunque bueno, eso no es lo más interesante, puesto que ya deberéis saber que cuando tenemos varias habilidades disparadas que se disparan a la vez, entran a la pila en el orden que nosotros queramos. Lo interesante es lo que ocurre con la Nissa. Recordad que esta Nissa tiene una habilidad de Landfall. Siempre que metemos tierra en mesa, en este caso, se le pone un contador de lealtad extra. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, esta Nissa va a entrar a la mesa simultáneamente junto con 2 tierras. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es la siguiente. ¿Esos Landfall se disparan con estas tierras o no se disparan? Es decir, el hecho de que esta Nissa entre simultáneamente con las tierras hace que se disparen los Landfall o no. Esa fue la pregunta que nos hicimos cuando estábamos jugando la partida. Entonces, hubo que parar un segundo, ponerse a consultar un poco la normativa y nos encontramos con lo siguiente. Aquí, en el apartado correspondiente al manejo de habilidades disparadas, capítulo 603, la norma 603.6a dice lo siguiente en su segunda parte. Cada vez que un evento ponga uno o más permanentes en la mesa, todos los permanentes en la mesa, incluyendo los nuevos, se comprueban para ver si tienen habilidades disparadas al entrar en mesa y dichas habilidades saltan. Aquí lo importante es esto, y es que las cartas nuevas también cuentan. Dicho de otro modo, si tenemos alguna carta que entra en mesa y tiene algún tipo de habilidad disparada
que se dispara con la entrada de otras, si esas otras entran a la vez, pues sí que se disparan. Quiere decir que al meter esta Nisa junto con varias tierras al mismo tiempo, esa habilidad de Landfall se dispara. Por lo tanto, Nisa no entrará con 4 de lealtad, sino con 6. Bueno, entrará con 4 y esos dos Landfalls se dispararán, por lo que se le pondrán 2 contadores de lealtad extra y entrará con 6. De todos modos, como nosotros nunca nos fiamos de este tipo de interpretaciones, lo que solemos hacer es, después de la partida, vamos aquí al simulador, recreamos la situación como podéis ver en la imagen y comprobamos que el simulador resuelva del modo correcto. En este caso veréis que es así. Vamos a seguir resolviendo la pila y vais a ver que efectivamente se resuelve como decíamos. Vamos a hacer objetivo a las 5 cartas y fijaos lo que ocurre ahora. Bueno, antes de nada nos indica que... Nos pregunta si queremos que el Temple Garden entre derecho. El Temple Garden, las Oaklands son una de las tierras que entran, pero eso no es una habilidad disparada, así que hay que resolverlo antes. Y en este caso decimos que no, puesto que no tenemos nada que jugar con ella. Y ahora el simulador nos indica claramente que han entrado a la pila simultáneamente 5 habilidades disparadas. Las 3 que decíamos, más los 2 Landfall de Nisa. Como bien acabo de decir, efectivamente, cuando Nisa, que tiene una habilidad, o cualquier carta que tenga Landfall, entra a la mesa a la vez que una o más tierras, esos Landfalls efectivamente se disparan. Ahora, para demostrarlo, vamos a poner las habilidades en el orden que queramos. Yo voy a hacerlo como lo hice en la práctica. Primero metí los 2 Landfall, luego metí el sacrificio, y luego estas 2 sí que son interesantes. Y depende mucho en qué orden las pongamos. Tenemos por un lado un Scry 1, el del templo, y por otro el dequeo de 2 y la ganancia de 2 vidas. Sabiendo que Nisa va a entrar con 6 de lealtad, eso quiere decir que le podemos activar el -5. Recordad que el -5 nos permite retornar una carta de criatura del cementerio a la mesa o bien ponerla de la mano en la mesa si su coste es menor o igual que el número de tierras. En este caso, como tenemos un montón, no hay ningún problema. Entonces, ese dequeo podría ayudarnos a meter alguna criatura interesante en la mesa. Entonces, por ese motivo, yo lo que decidí fue hacer primero el Scry y luego el dequeo. ¿Por qué? Porque si con el Scry encuentro que hay una criatura poderosa, gorda, pues puedo dejarla arriba para luego, con la siguiente habilidad de la pila, tirarla al cementerio y después con la Nisa meterla en la mesa. Además, la Nisa la mete con 2 contadores +1/+1. Este fue el orden en el que yo puse las habilidades. Entonces, vamos a tirar para adelante y resolverlas. Aquí tenemos la pila arriba a la izquierda. Como dijimos, pues esos Landfalls se disparan, que es la parte interesante de la que quería comentar, y Nisa entra con 6 de lealtad y no con 4. Ahora seguimos resolviendo. Ahora está la parte del Demon's Disciple. Cada jugador sacrifica una criatura Planeswalker. Yo decidí sacrificar mi visionaria 2/2 girada. Y ahora fijaos lo que ocurre. El oponente también tiene que sacrificarse una. Pero fijaos que tiene un Bastion of Remembrance. Es un encantamiento que dice que tiene una habilidad disparada. Siempre que una criatura de controla se le muere. Eso quiere decir que cuando él sacrifique una de sus criaturas, entonces esta habilidad saltará a la pila. Y se pondrá, lógicamente, por encima de las 2 habilidades que nos quedan. Así que se resolverá antes que las nuestras. Entonces, vamos a ver cómo ocurre. Marco la visionaria. Y fijaos cómo salta a la pila la habilidad del Bastion of Remembrance. Encima. Cuando hago contra la pila, siempre, como sabéis, entra encima de todo lo demás. Y es lo primero que se resuelve. Fijaos, en las vidas el oponente ganará una, yo perderé una. Ahora seguimos resolviendo. Paso al Scry del templo. Y veo que tengo en el top un Skull Prophet, que es un acelerador Golgari, esta carta de Ikoria. No es una carta particularmente interesante para meter con la Nisa, así que opté por ponerla en el fondo y dejar que dequee las 2 siguientes. Además nos gana un par de vidas. Entonces, miramos en el cementerio y vamos a ver qué nos ha tirado. Nos ha tirado, aparte de lo que ya teníamos, nos ha tirado un Farfinder y un Avengagelmaster. Esta carta sí que puede ser interesante para meterla con Nisa, puesto que meteremos un 4-3 que vuela, que además al entrar nos dará 2 vidas, pero es que además entrará con 2 contadores +1/+1. Así que vamos a resolverlo. Hacemos el -5 de Nisa y hacemos objetivo a ese Avengagelmaster, que entra con 2 contadores y además nos gana 2 vidas. Así que al final, con toda la vida que hemos pagado, al final estamos de vuelta en 20 vidas.
Esto es un poco la jugada que quería comentar, es una jugada que considero que es bastante curiosa, bastante interesante y que vale muy bien para explicar algunos conceptos un poco más avanzados del Magic. Considero que este contenido os puede haber sido útil, puesto que es una situación que puede darse en la práctica y que en nuestro caso pues nos valió el tener que parar la partida, tener que mirar la normativa, comprobar bien que esto esté bien resuelto. Así que en parte también hago este vídeo para que quien quiera que lo vea y se encuentre con una cosa parecida a esta en la práctica, pues que lo sepa resolver sin falta de llamar a un juez o sin falta de perder mucho tiempo mirando las normativas. Como siempre, espero que el vídeo haya aportado algo y nos seguiremos viendo por el futuro con más vídeos de Magic o de lo que surja por el canal. Así que nada, gente, un saludo y hasta la próxima. Adiós.